Efesios, el capítulo 6, versículo 14, es donde vamos a comenzar esta noche. Vimos la primera parte de la semana pasada, pero como quizás un poco de repaso, hemos hablado de lo que es el cinturón de la verdad. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14, por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. En el caso de muchos cristianos, me parece que ellos piensan que su cinturón está deshecho, o ni saben que tienen cinturón de la verdad. ¿No? Están con su cinturón mal, pero hemos visto la semana pasada que Dios nos ha dado no solamente un cinturón, sí, armadura, que es para nuestro beneficio, y es muy importante para nosotros saber cómo funciona y cómo usarlo, y recordar usarlo también, porque la verdad es que es necesario. Hemos visto que el cinturón de la verdad se trata de muchas cosas. La salvación, por ejemplo. Dice Efesios capítulo 1 y el versículo 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de la verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No? La verdad es que cuando nosotros recibimos a Cristo, confiamos en Cristo, ya somos salvos. Tenemos un destino seguro. No es quizás voy a ir al cielo, no sé, podría ser, depende de Dios. Es un hecho. Porque o has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, ya eres hijo de Dios. Otro hilo, se puede decir, en este cinturón de la verdad es la santificación también. Dijo Cristo, oró Cristo diciendo, Padre, santifícalos en la verdad. ¿Ok? En Efesios capítulo 4, versículo 24, dijo Pablo, y revístense de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios. Revístense de la nueva naturaleza creada en conforme... Ay, ya salió ya. Creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué lindo saber que cuando Cristo nos llama, nos santifica también, nos separa, nos pone en un lugar especial para Él. Si tú eres cristiano, Dios te ha salvado y Dios te ha separado para Él. ¿No? Dios te ha salvado, te ha separado porque te quiere usar. Otro hilo en ese cinturón es nuestra conversación. Cuando somos cristianos, poco a poco vemos que nuestra conversación va cambiando. ¿No? Ya hablamos de cosas edificantes y dejamos de mentir. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 4, versículo 21, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. O sea, si tú estás en Cristo, Cristo es verdad. Y tú vas a vivir conforme a la verdad que hay en Cristo. También en el versículo 25, 4:25, dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, poner o sembrar la palabra de Dios en nuestra vida, que es la verdad de Dios, nuestra vida va cambiando. Eso es importante y debe ser ya obvio para nosotros, ¿no? Después viene la coraza de la justicia, que es la segunda parte de la armadura de Dios que tenemos que ver y vamos a verlo esta noche. Si el cinturón nos ayuda a estar firmes y usar nuestras armas, porque el cinturón es donde colocaban los soldados sus armas, su escudo y todo eso. Eso es importante. También es importante la coraza para nosotros. Y ojo, por favor, Dios os ha dado la coraza de la justicia, porque sin la coraza somos vulnerables. Estamos en peligro.
estamos en peligro. Lo que estamos viendo esta noche no es teología nada más. Es vida o muerte. Y ahora no estoy diciendo que vas a perder tu salvación si tú desobedeces a Dios. Pero es muy importante recordar que Dios nos ha dado esas cosas porque sin la coraza de la justicia, la coraza cubre ¿qué parte? Todo eso, ¿no? Por eso se llama la coraza, corazón, cubre los órganos vitales. Y no, si estás en la batalla y no tienes una coraza, estás en peligro. Entonces es muy importante para nosotros porque todos, por favor, somos en peligro. Por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 12, es donde dice Pablo, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. No importa si tú tienes una semana en la fe o si tienes 40 años en la fe, si no por la coraza de la justicia, estás en peligro. ¿Cuántos cristianos que tienen años en la fe, que supuestamente estaban caminando bien con Cristo, de repente escuchamos que se han caído? Necesitamos esa protección. Entonces, como consecuencia de lo que Pablo nos está diciendo aquí, es importante entender la coraza de la justicia, porque nos protege, ¿no? En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice Salomón, cuida tu corazón más que otra cosa. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. ¿Cómo vas a cuidar tu corazón? Con la coraza de la justicia. Para comenzar, ¿no? La justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué quiere decir la justicia bíblicamente? La justicia es cualquier cosa y toda cosa que se conforme al estándar de Dios. Cualquier cosa y toda cosa que se conforme a la justicia o el estándar de Dios. Y ahora, ojo, no es tu justicia. Porque ustedes son las personas más injustas que hoy. No. Bueno, honestamente sí. Somos personas injustas. No es nuestra justicia. Es la justicia de Dios. En Isaías capítulo 54, el versículo 6 nos da una noticia no tan buena. ¿Por qué? Porque dice aquí, Isaías 64, dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Ya entendemos cómo es ese trapo, ¿no? Ese trapo es el trapo que usa la mujer cada mes. ¿Ya? Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Por eso no es tu justicia, es la justicia de Dios. La justicia no es la que tú piensas que es justo. La justicia no es lo que dice la ley del país tampoco. La justicia no es lo que dice la cultura. La justicia no es lo que dice ni siquiera la gente religiosa. Muchas veces yo me comparo tal vez con otra persona en la iglesia y digo, yo estoy bien, yo soy justo porque yo no hago lo que él hace. O yo no me visto como él viste. ¿No? Yo soy más justo porque yo uso corbata. O yo en mi caso no, pero la mujer que usa falda, ¿no? Tal vez en mi caso yo diría, yo soy más justo porque tengo un tatuaje cristiano. ¿No? Pero esas cosas no nos hacen justos. Mateo capítulo 5, Cristo está hablando en el Sermón del Monte, dice, ya yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Si tú piensas que tu justicia es suficiente, tienes un problema con lo que dice Cristo en la Biblia, ¿no? La justicia no solo es lo que dice la palabra de Dios, aunque nunca va en contra de la palabra de Dios, sino la justicia es lo que es conforme a la persona de Dios. Eso es una parte, es un atributo de Dios, que Dios es justo. La justicia va con la misma persona de Dios. Lo vemos
por ejemplo, en el contraste entre cómo vivía Jesucristo y cómo vivían los justos, los fariseos, los escribas. Y vemos un gran contraste, una gran diferencia entre Cristo, que vino lleno de gracia y de verdad, de tanto amor, tanta sabiduría, y la justicia de los fariseos, que condenaban, que juzgaban, que se preocupaban por cada cosita de la ley, pero se habían olvidado de las cosas más importantes, el amor, etcétera, ¿no? Entonces la justicia no es, en primer lugar, lo que tú haces, y no comienza tampoco con tu manera de vivir. Es la justicia de Dios. No es lo que yo hago para Dios, sino es lo que hizo Dios para mí. Espero que tengamos eso bien claro en la mente, ¿no? Cuando yo estaba lejos de Dios, en pecado, enemigo de Dios, vino Jesucristo. Él murió en la cruz por mí, pagó mis pecados, y cuando yo recibo a Cristo, Cristo me declara justo. No por lo que yo he hecho, no por lo que yo haré, no por lo que yo he sido, ni por lo que soy, sino por lo que hizo Cristo y lo que Cristo es. ¿No? Por eso puedo pararme delante de ustedes esta noche siendo recontra pecador y decir, yo soy también recontra justo. No por mí, no por mi persona, sino por lo que hizo Cristo por mí en la cruz. La única manera de vivir justamente delante de Dios es cuando la justicia es la consecuencia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios me ha declarado justo por su sangre derramada en la cruz por mí. Y esta justicia de Dios que protege mis órganos virtuales, vitales. Sí, o sea, en el momento que salió en mi boca, digo, eso no es. Mis órganos vitales, espirituales, ¿no? Virtuales no. Como día jueves, ¿no? Como a veces pregunto, estamos terminando el estudio bíblico y pregunta, comentario, queja, y nuestro hermano ahí, la promoción, dice, sí, una queja, sí. Dice, ¡ah! Es su queja, ¿no? Bueno, vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? La justicia de Dios es lo que protege mis órganos vitales espirituales, ¿ok? Adquiero la justicia de Dios por la fe en Cristo. Dios me declara justo cuando yo confío en Él, porque es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice Pastor Ryan. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, hablando de Cristo, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué precioso es eso, ¿no? Cristo, cuando me declara justo, no solamente es por lo que no soy, sino es por su misericordia. Y Él no solamente me lava, sino me regenera y me renueva también. Eso es importante porque si solamente fuera regeneración, yo podría terminar regenerado y otra vez pecar y otra vez estoy hasta las patas. Mal. Pero no solamente es regeneración, sino es renovación en el Espíritu Santo también. Él hace todas las cosas nuevas y hace las cosas bien. Qué importante es eso, ¿no? En Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Es solamente confiar en lo que Cristo ha hecho por ti, ¿no? En Romanos capítulo 4, Pablo sigue con ese mismo tema, esa misma idea, y dice en los versículos 4 y 5, dice, y ahora bien, para que él trabaja, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Entendemos eso, ¿no? Tú trabajas no porque te encanta trabajar, aunque espero que sí, pero también trabajas porque te pagan.
¿No? Dice aquí, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe, ¿qué pasa con mi boca esta noche, no? Su fe se le toma en cuenta como justicia. Su fe se le toma en cuenta como justicia. Eso que pasó con el padre de la fe, Abraham. Y eso es lo que pasa en nuestro caso también. Esa es buena noticia, porque si mis buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios, si yo no podría hacer nada en mi carne para agradar a Dios, me quedo sin esperanza sino por Cristo, ¿no? Pero confiar en lo que Cristo ha hecho por mí, eso me hace justo. Entonces yo puedo vivir con gozo en mi corazón y con esperanza en cuanto al futuro, porque creo que y sé que Dios me ha declarado justo. Solo por haberle creído. Eso es importante, porque siendo cristiano y siendo creyente, ¿sabes qué? Vas a pecar todavía. Seguramente hay unos 2 o 3 aquí esta noche que esta semana han pecado. ¿No? Yo recuerdo que yo conocí a Cristo y hace años yo pequé una vez. Y hoy día también he pecado. Sí. Abraham es el padre de la fe. Él creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Y Abraham, después de haber creído al Señor, mintió varias veces. Y él es el padre de la fe. Tú también vas a pecar. David era un hombre con su corazón conforme al corazón de Dios. Y ese hombre con corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? Cometió adulterio, mató al esposo, no crió bien a sus hijos, etcétera, ¿no? Fue muy negligente en muchas cosas. Pero Brian, esos ejemplos son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento llega el Espíritu Santo y por eso hay un gran cambio y por eso no hay problema. Y el que peca él no cree. Dame un ejemplo del Nuevo Testamento, Brian, por favor, porque eso es otra cosa. Una pregunta, ¿cuántas veces negó Pedro a Cristo? No. Por lo menos 4 veces. 3 veces en una noche, pero cuando Pedro ya había sido bautizado en el Espíritu Santo y después de años de ser no solamente cristiano, sino ser apóstol, un día Pedro, que solía comer con los gentiles, está ahí con Pablo, están comiendo y de repente llegan los judaizantes, los judíos. ¿Y Pedro qué hace? Se separa de los gentiles y dice, nos vemos en unas semanas. Y se pone al lado de los judaizantes, negando todo lo que Cristo había hecho por los gentiles en ese momento. Y prácticamente termina negando a Cristo. Claro que no es exactamente así, pero niega lo que Cristo había hecho por ti y por mí. Porque se queda con los judaizantes. Eso es un gran pecado, tanto así que Pablo le dice, le ha dado con mi San Martín. Bueno, esa es la versión limeña, ¿no? Pedro niega a Cristo varias veces. Es más, lamentablemente, algunos de ustedes, después de haber creído en Cristo, después de haber nacido de nuevo, han cometido pecados más feos que han cometido antes de conocer a Cristo. Entonces, cuando pasa eso, ¿cuál es tu defensa? ¿Qué es lo que tú tienes que recordar? Porque, ojo, Satanás es tan hipócrita. Cuando Satanás te está tentando, te dice, hazlo porque no pasa nada, nadie ni va a saber. Todo va a salir bien, mejor te conviene. Y cuando tú pecas, cuando tú comes la carnada que Satanás ha puesto delante de ti, ¿qué hace? Satanás te dice, tú has hecho eso, qué feo. Y tú dices ser cristiano,
¿Quién te ha dicho que debes hacer algo así tan tonto? Mire cómo Satanás nos trata, ¿no? Y si no entendemos bien la cosa, terminamos recontra mal. Y comenzamos a cuestionar nuestra fe, cuestionamos la Biblia, cuestionamos si el Espíritu Santo está con nosotros, cuestionamos a los hermanos nuestros, porque decimos, si yo soy así, yo no creo que yo sea el único. Porque si yo estoy luchando con eso, seguramente Javier Moore, ¿con qué lucha? Y Alejandro, hoy, y ni pensar en Iván. Entonces ya no confío ni en Dios, ni en mí mismo, ni en mis hermanos por el pecado que yo he cometido y me olvido de que no es mi justicia, es la justicia de Dios. Yo he sido declarado justo. Satanás es el enemigo, escúchame, de toda justicia. Satanás es el enemigo de toda justicia. Eso según Hechos capítulo 13. Pero el fundamento de nuestra fe es que Cristo es justicia para nosotros. Si no recuerdas esas cosas, Satanás podrá meter una flecha en tus órganos vitales espirituales, ¿no? Por eso también es importante ponernos la coraza de la justicia. A veces, en vez de sentirnos más que vencedores, parece que estamos a la defensiva. Yo lo siento así. Lo he sentido así estas últimas semanas, honestamente. Tantos ataques, tantos problemas en mi vida y en la iglesia. Estamos honestamente pasando por un momento, creo que que es crítico, que es muy importante. Y tenemos que ponernos la coraza de la justicia, que es sí para la defensiva, porque se defiende en contra de las espadas, las dagas, los puñales, los golpes, las flechas, los insultos, las acusaciones del enemigo. A veces a veces nos sentimos tan atacados, perturbados, confundidos, desanimados, que tenemos que recordar dónde está mi justicia. Dice Hebreos que tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Qué bueno saber que siendo declarado justo recibo todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Lo repito, que es importante. Espero que estén escuchando, prestando atención, ¿ok? Qué bueno saber que siendo declarado justo recibo todas las bendiciones que Dios tiene para mí. No por mi buena conducta. Estábamos en una iglesia en California. Y el pastor dijo, mira, si tú no obedeces, Dios no te puede bendecir. Creo que lo mencioné antes, ¿no? Y salimos del culto y conversando con Marco me dice, Brian, o papá me dice, ¿sabes qué? Lo que el pastor dijo no es cierto, porque es por gracia. Y Dios bendice a un montón de gente hoy día que ni lo conoce. Y todo es por gracia. No es por sí es bueno obedecer al Señor. Por supuesto que sí, porque cuando desobedecemos hay consecuencias. Se paga la factura. Pero no recibo las bendiciones de Dios por la obediencia, sino por la gracia y la misericordia de Dios. A veces yo he tenido que acudir a Dios para no terminar con el corazón dañado también. La tendencia, la tentación es terminar con mi corazón dañado, cerrado, duro. Decir, si es así, mejor ya no. Mejor cierro mi corazón con llave y hago a la llave desaparecer. Lo boto a la basura porque no voy a abrir mi corazón ya porque mucho problema hay. Yo no sé si ustedes han pasado por algo así antes. Dios nos manda llamar a los enemigos y ni siquiera podemos amar a nuestros hermanos porque pensamos que nos han tratado tan mal. Y esa es una lucha, por eso necesitamos la coraza de la justicia del Señor también. Dios quiere que vivamos con esperanza, pero sí tenemos que ponernos la coraza
de la justicia. En este sentido, la coraza no está puesta para que nada entre, que nadie entre tampoco. Es lo contrario. Es para que podamos mantener el corazón abierto a las cosas de Dios y poder seguir amando y sirviendo a las personas, tanto en la iglesia como aquellos que no conocen a Cristo todavía. Dios quiere que tengamos un corazón sano. Cuando tú, ¿qué pasó? Cuando tú pecas, tienes que recordar que tú has sido justificado por la fe y que no estás bajo condenación. Tienes que recordar que aunque te han hecho daño, aunque tú te quedes un poco resentido, un poco cerrado, eso no es el plan de Dios para ti. Me encanta la historia en Zacarías, el capítulo 3, que habla del sumo sacerdote Josué. No el Josué del libro de Josué. Es un sumo sacerdote. Y dice en los versículos 1 al 5, luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás, yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén, a este hombre, lo he rescatado del fuego como a un tizón. Y por eso yo, el Señor, te reprendo. Qué bacano. Tenemos un buen abogado en Cristo. Pero no termina la historia ahí. Dice que el ángel ordenó a los que estaban a su servicio, quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo, date cuenta que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala, ropas de lino fino. Después dijo, pongan en su cabeza una mitra limpia. Y se le puso una mitra limpia en la cabeza y se le vistió con ropas de lino fino. Mientras tanto, el ángel del Señor seguía de pie. ¿Cuál es la idea? Cuando Satanás acusa al sumo sacerdote, Josué, Cristo interviene y Cristo es el que comienza a discutir con Satanás. Y no solo eso, Cristo le da ropas limpias, lo limpia y le pone ropa que es la ropa de un sacerdote. O sea, le dice Josué, tú sí has pecado, tú estabas con tu ropa cochina, pero ¿sabes qué? Ya te limpié. Y ahora te he puesto tu ropa limpia, tu ropa de lino fino, para que tú puedas ministrar. Qué lindo es eso, ¿no? Juan, el apóstol Juan, cuando ya era viejito, dijo algo muy importante en capítulo 2 de 1 de Juan. Dijo, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora, una pregunta. ¿Necesitas la coraza de justicia en tu vida? ¿Necesitas recordar todo lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Has estado un poco confundido, luchando tal vez con la condenación, con las acusaciones de Satanás? ¿Te has olvidado de todo lo que Cristo ha hecho por ti? ¿O simplemente tú has cerrado tu corazón y has dicho, ya no?